el calculador, voy a traspasar la información de revoluciones a velocidad del vehículo. ¿Está claro? Entonces aquí vamos a tener el velocímetro. ¿Ya? Entonces el velocímetro, ¿qué pasa con él? El velocímetro generalmente va a partir de cero, ¿cierto? Y va a tener algunos puntos. Aquí me decís voy a pasar segunda, aquí voy a pasar tercera, por aquí voy a pasar cuarta. A veces vienen marcados, a veces no dice nada, a veces tiene solamente unos colorcitos. Pero me va dando los rangos de cambio de marcas. Entonces, el N3 va a estar cumpliendo esta función. Cuando vaya llegando, por ejemplo, a este 2 para segunda, ¿cierto? ¿Ya? Ahí va a pasar el cambio de primera a segunda. Cuando llegue acá, me va a pasar el cambio de segunda a tercera, y cuando llegue acá, va a pasar el cambio de tercera a cuarta. Entonces esa información me la tiene que entregar el N3. Por lo tanto, van a ir definiendo las marchas. ¿Está claro? Ahí me define las marchas. ¿Cómo define las marchas? Yo voy a tener una gráfica donde aquí yo voy a tener la velocidad del vehículo. Velocidad del vehículo. Vale decir eso, pero como velocímetro. ¿Está claro? Entonces, y aquí voy a tener en porcentaje el TPS, el sensor de posición de la mariposa. Y aquí voy a tener dos curvas. Así. ¿Ya? Estas curvas se van a ir desplazando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la velocidad del vehículo y dependiendo del TPS. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, si yo voy acelerando, la velocidad del vehículo va aumentando y el porcentaje de aceleración también va aumentando. ¿Se fijan? Pero si yo voy en una bajada, este va a ir aumentando por velocidad, pero yo no voy a ir acelerando, voy a ir frenando, ¿cierto? Entonces voy a tener otro comportamiento en el TPS, en subida o en bajada. ¿Estamos claros? Entonces, esa condición va a permitir que esta curva vaya subiendo o vaya bajando. La curva superior va a ser para cambios ascendentes. Ascendentes. Y la curva inferior va a ser para cambios descendentes. ¿Estamos claros? Entonces, en la medida que yo voy acelerando, supongamos que en esa curva se posiciona más o menos en un 40% de aceleración, ¿ya? ¿Qué significa? Que este cambio va a llegar aquí y se va a producir aquí. ¿A cuánto? Kilómetros por hora. Ahí voy a tener determinados kilómetros por hora. ¿Estamos claros? Si yo hago una aceleración mayor, ¿qué va a significar? Que esta curva va a cambiar, va a quedar más arriba. Entonces, si yo acelero, por ejemplo, aquí a un 80%, ¿qué significa? Que la curva subió. Entonces vengo acá y el cambio se va a producir a esa velocidad. Estoy hablando de primera a segunda. Entonces si yo acelero despacito, el cambio se va a producir a esta velocidad. Si yo acelero a fondo, el cambio se va a producir a esta velocidad. Entonces, ¿de qué va a depender el cambio? Del porcentaje de aceleración. Entonces yo les decía, en la clase pasada, tenemos dos tipos de manejo, ¿cierto? El manejo económico y el manejo sport. En el manejo económico, en el manejo normal, esto va a ir ocurriendo. En cambio, en el manejo sport, esta curva se va a estabilizar en un punto específico para poder hacer el cambio. No importa si estoy acelerando despacito o a fondo. Pero en el manejo económico dependo del pedal del acelerador. ¿Estamos claros? Eso es lo que va a hacer. Entonces ahí yo voy haciendo los cambios. En cambio, si yo voy frenando, ¿ya? La que va a funcionar va a ser esta curva. Entonces si yo voy, por ejemplo, en una bajada,
voy aumentando la velocidad y lo voy sujetando, estabilizo la curva, no me provoca cambio. Pero si yo voy en una carretera en plano y voy frenando, esta velocidad disminuye y el porcentaje de aceleración fue bajo, ¿cierto? Entonces cuando venga para abajo la curva, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a este punto, aquí me va a hacer el cambio de segunda a primera. Si yo freno a fondo, ¿qué significa? Que baja bruscamente la velocidad y el acelerador también se fue abajo. Por lo tanto, la curva se va inmediatamente abajo y me va a empezar inmediatamente el cambio para bajar. ¿Está claro? Entonces, yo no necesito estar enganchando. A medida que voy frenando, automáticamente van a ir bajando los cambios. Si yo freno a fondo, ¡pum!, cae de un solo bloque. Por eso necesito el sensor del pedal del freno dentro del sistema, para saber qué tanto estoy frenando. ¿Estamos claros ahí? Entonces, eso es lo que va pasando cuando yo estoy trabajando en la primera función de las velocidades, N1 y N3. Me van definiendo los cambios de marcha. ¿Estamos claros? Ahora, cuando yo voy a ver la segunda función tiene que ver con el diagnóstico. ¿Estamos? La segunda función. Y en esta función yo voy a tener dos situaciones. La situación A, voy a comparar N1 y N2. O sea, estoy midiendo este y este. ¿Qué es lo que tengo al medio entre los dos? El convertidor de torque. Entonces, entre esos dos elementos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a diagnosticar? No. ¿Qué voy a diagnosticar ahí? El convertidor de torque. Estoy haciendo el diagnóstico del convertidor de torque. Entonces, aquí estoy diagnosticando convertidor de torque. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me dice este convertidor de torque? Tengo que tener una referencia. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo el N1 aproximadamente a 2000 RPM, por ejemplo en primera, ¿estamos? Más o menos 2000 RPM, ¿qué significa? Que el N2 debe estar al 75% de 2000. Al 75%, como máximo. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué significa? ¿Cuál es el 75% de 2000? 1500 RPM. Entonces, cuando yo esté andando en primera marcha a 2000 RPM, lo menos que me puede marcar, lo menos, son 1500 RPM. Si está sobre 1500 RPM, estamos bien. Pero si está bajo 1500 RPM, ¿qué significa? Por ejemplo, a 1000 RPM, ¿qué significa? Que el rendimiento fue de un 50%. Estamos pésimos. Significa que tengo pérdidas en el convertidor. Y esas pérdidas pueden ser el estator o puede ser el aceite en mal estado. ¿Vamos? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que destacar, erradicar inmediatamente del pensamiento, es el estado del aceite. Tenemos que saber nosotros cómo está el aceite. En cambio, si el aceite está bueno, el problema es el estator. ¿Ya? Y eso se va a observar también con un aumento en un consumo de combustible. ¿Estamos claros? Perfecto. ¿Sí? Una consulta, ¿el aceite cada cuánto tiempo se cambia? Depende de la transmisión, por eso te digo, depende de la transmisión. Hay transmisiones que no se le cambia nunca aceite, como por ejemplo esta. Entonces tú tienes que descartar inmediatamente que el aceite sea el que esté malo, tienes que pegarle una revisadita al aceite. ¿Ya? Si el aceite parece agua, cuando tú lo sacas parece agua, o está contaminado con agua, inmediatamente fuera. Lo que pasa es que el aceite tiene unas cajas que vienen selladas, que no Por se eso. puede cambiar el aceite. No, todas se pueden cambiar el aceite, lo que pasa es que no vienen programadas para no cambiar el aceite. Por eso te digo, si el aceite está malo, ¿ya? Tú tienes que sacar el tapón, tienes que sacar el cárter y revisar el aceite de alguna forma, tiene una forma. ¿Vamos? ¿Eh? Por algún lado lo llenaron. Por algún lado lo llenaron, ¿cierto? Como esta tiene el tapón demasiado limpio.
ahí tiene el tapón de vaciado. Entonces tú le sacáis el tapón de vaciado y sacáis una gotita y revisáis el aceite. Si está delgadito, ¿ya? Es porque está muy malo, cuando está como aguachento. ¿Ya? Yo te lo tengo que hacer. Y la otra cosa es el olor del aceite. Tú tomas el olor del aceite y sabes el tiro si está muerto. No tengo que explicarte, hay que saber el tiro. Profe, pero ¿lo mido en caliente o lo mido en frío? ¿El nivel? No, la El cocción. estado del aceite da lo mismo, si estando malo, te vuelvo a repetir, sacáis una muestra de aceite y le tomáis el olor. Cuando el aceite está malo no necesito describirlo, lo vais a saber al tiro. ¿Ya? ¿Listo? No, el de la caja automática es peor. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el RAM. Con ese voy midiendo el estado del convertidor de par. ¿Está claro? En el caso B, voy a medir N2 y N3. ¿Qué es lo que está entre N2 y N3? Entonces ahí voy a estar revisando ¿qué cosa? El estado de la caja. Entonces aquí reviso el estado de la caja. Caja de velocidad. Cuando yo reviso la caja de velocidades, yo tengo que revisarlo por cada marcha. Primera, segunda, tercera, cuarta, reversa. Tengo que revisarla por cada marcha. ¿Ya? ¿Y en función de qué va a estar cada marcha? La marcha va a estar en función de la relación de transmisión. ¿Está claro? Relación de transmisión. Entonces yo tengo que tener claro, ¿cuál es la relación de transmisión de primera? Por ejemplo, 3 es a 1. La de segunda, por ejemplo, 1,5 es a 1. La tercera, 1 es a 1. La cuarta, 0,75 a 1. Y la reversa, 2 es a 1. Estoy tirando relaciones de transmisiones al azar. ¿Está claro? Entonces, cuando yo quiero probar la primera marcha, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la velocidad que sale de N2. Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto es la velocidad que está saliendo de N2? 1500 RP. Si la relación de transmisión es 3 es a 1, ¿cuánto debiera salir aquí? 1500 dividido por 3. Entonces, ¿aquí cuánto le tiene que salir? 500 RP. ¿Voy a ver alguna variación o no? No. Porque si es 3 es a 1, tienen que salir 500. Cualquier valor diferente que tenga, significa que está mal. ¿Está claro? Aquí tengo 1500, si tengo 1,5, ¿cuánto me va a salir? 250. ¿Cuánto? 250. 250. 150 RP, ¿no? ¿Sí o no? O tómese simplemente calculemos, estoy haciendo ya la sala. Divida 1500 por 1,5. ¿Cuánto va a salir? 1000. 1000 va a salir. 1000 puntos. 1000. 1000. Después aquí tiene que salir ¿cuánto? 1500, ¿cierto? Sí. 1500. ¿Y aquí cuánto me va a salir? Divido 1500 por 0,75. 2000. ¿Cuánto? 2000. 2000. Sí. Y aquí me tienen que salir 750. Bien. Y me tienen que salir esos valores, dependiendo de que la reentrada sean 1500 en N2. ¿Está claro? Si me varía esto, ahí me pueden cambiar esos valores. Pero si yo tengo aquí una velocidad de 1500, me tienen que salir esos valores. ¿Está claro? Entonces yo voy a tener aquí, por ejemplo, embragues de primera. Voy a tener 2 embragues que van a estar en primera marcha. Voy a tener 2 embragues que van a estar en segunda marcha. Voy a tener 2 embragues que van a estar en tercera marcha.
Voy a tener dos embragues que van a estar en cuarta marcha y voy a tener dos embragues que van a estar en reversa. ¿Está claro? Entonces, si me salen los 500, significa que la primera marcha está bien, ¿cierto? ¿Sí? Si aquí no me salen 1000, me salen 750. Significa que en segunda tengo problemas. Entonces aquí en segunda voy a tener dos embragues, ¿cierto? Pero este estaba bien. Ese estaba bueno. Por lo tanto, este va a estar bueno. ¿Cuál es el que va a estar malo? Ese. Y tiene que ser así, no puede ser el rey. ¿Ah? No puede ser el rey. No, porque estaría fallando la primera. ¿Me fijas? ¿Ya? Si estos dos estaban bien. La tercera, ¿qué significa? Este estaría bueno. Este está bueno, ese está bueno. Entonces, ¿cuál estaría fallando? Ese. Ya estaría fallando la cuarta igual. Tendría que fallar la cuarta. Pero si falla la tercera, no pasaría la cuarta. ¿Ya? ¿Podría estar fallando este? Tendría que estar fallando la segunda. ¿Te fijas? Y en reversa, tendría que estar fallando ese si esto está